Estas notas que estoy silbando forman parte de La Primavera, uno de los 4 conciertos que conforman las 4 estaciones. Una obra que, si en lugar de componerla en 1723, Vivaldi la hubiera compuesto en 2025, quizá tendría que quitarle 2 estaciones al título. No sabemos qué diría Vivaldi, pero los científicos que estudian el clima ya no tienen dudas sobre este asunto. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿nos estamos quedando sin estaciones? Hola, Victoria. Hola, Silvia. Victoria Torres, compañera del País que escribe sobre meteorología. Hemos empezado este episodio citando a Vivaldi. Si te parece, vamos a empezar esta entrevista por la conclusión. Más allá de los comentarios de ascensor o de andar por casa que hacemos sobre el asunto, científicamente, ¿nos estamos quedando en España sin estaciones? Pues mira, voy a ser breve por primera vez en mi vida. La respuesta es sí. Fantástico. Ahora vamos a explayarnos un poquito, Victoria, a entender por qué y que me des también algunos datos. Te confieso que a mí me encantaba este tema cuando iba al instituto en clase de geografía. ¿Te parece si vemos cómo definen los libros de texto el clima en España? Pues claro, Silvia, justo mis hijos lo están viendo ahora en el cole y lo tengo fresquito. A ver, lo primero que tenemos que recordar es que España está en la parte afortunada del mundo, es decir, en latitudes medias de la zona templada del hemisferio norte, y por eso tenemos, o solíamos tener, 4 estaciones bien definidas. En las zonas templadas del hemisferio norte y también del sur hay 4 estaciones y en las tropicales solo 2. La cosa es que España, a pesar de ser un país pequeño, tiene climas muy variados. De hecho, tiene todos los climas. Porque no tiene nada que ver el de Canarias, que es subtropical, con sus vientos alisios, sus temperaturas suaves todo el año, con el de la península. Y luego ya dentro de la península tenemos desde un clima de alta montaña, por ejemplo, en Pirineo, en Sierra Nevada, en todos los grandes sistemas montañosos, a un clima desértico en zonas como el Cabo de Gata en Almería, donde no caen al año encima de los lagartos ni 150 litros de agua. Luego tenemos también un poco de oceánico en Galicia, en la cordillera Cantábrica, con hasta 2.500 litros por metro cuadrado de lluvia al año. Y también tenemos continental, con inviernos fríos en zonas de la meseta del interior. Pero lo que predomina en general es el clima mediterráneo, de inviernos suaves y veranos calurosos y secos, con sus distintos subtipos, que abarca desde el litoral a buena parte del interior y a Baleares. Más o menos, digamos que tenemos clima mediterráneo en un 42% de todo el territorio. Pues no recordaba tanta variedad. Pues mira, para que veas cuánta variedad hay, un dato. La temperatura mínima jamás medida en un observatorio oficial en España son menos 32 gradazos en el Pirineo de Lleida. Wow. Y la máxima son 47,6 en la Rambla, en Córdoba. Estamos hablando de una amplitud térmica de 79 grados en un mismo país. Pero bueno, si tuviera que definir el clima de España en una frase, yo creo que estaríamos de acuerdo todos en decir que es el país del sol. Tenemos 300 días de sol al año, unas 2.500 horas anuales. Y todo esto, Victoria, está cambiando. Has sido muy clara al principio, esas 4 estaciones están mutando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la que acabamos de dejar atrás, el invierno? Pues mira, lo que antes llamábamos invierno, en realidad se está convirtiendo en un sucedáneo de temperaturas demasiado suaves como para necesitar en realidad gorro y guantes, que nos compramos por puro vicio porque queda bonito en las fotos, pero frío, lo que se dice frío de verdad, pues ya no hace. Ya. Por mucho que se empeñen en negarlo, España encadena ya 7 inviernos consecutivos con los termómetros disparados. Aunque puntualmente, lógicamente, hayamos podido pasar frío, sí, no se ha registrado ningún episodio con la intensidad, la extensión ni la duración suficientes como para hablar de ola de frío. Y es ya el segundo invierno consecutivo que no hay olas de frío. El calentamiento climático no implica la desaparición de estos fenómenos, de las olas de frío, de las grandes nevadas, pero hace más difícil que sucedan. Así, visto en conjunto, de los últimos 10 inviernos, solo uno ha sido frío, el de 2017 a 2018. Y los 9 restantes han sido cálidos, 3 de ellos, o muy cálidos, 6. Es que ni siquiera el invierno de Filomena, de la gran Filomena, el de 2021, en el que España se convirtió durante una semana en un témpano de hielo, nieve, ni siquiera ese fue frío en su conjunto, porque el resto del invierno fue cálido.
Otro síntoma de que los inviernos no son ya lo que eran es que la nieve se está olvidando de España. Hay ciudades como Valencia y Sevilla en los que hace más de 60 años que no nieva. Y en otras, donde solía hacerlo mucho, pues cada vez lo hace menos. En general, las nevadas han caído un 13% en una década. Y España, otro síntoma, es que también está perdiendo el congelador. Las heladas han disminuido un 30% desde los años 60. Victoria, ¿y qué pasa con estas últimas lluvias? Tantas borrascas seguidas, persistentes, al borde de la primavera. Para empezar, te voy a aclarar una cosa que mucha gente no sabe y que genera muchos bulos y mucha confusión. Para la meteorología, la primavera en realidad empezó el 1 de marzo y dura hasta el 31 de mayo. Lo que normalmente llamamos primavera, nos referimos en realidad a la primavera astronómica, que este año ha comenzado el 20 de marzo a las 10 de la mañana y 2 minutos, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Vale. Así que las lluvias de marzo son en realidad ya lluvias de primavera. Estos días ha circulado un bulo que apunta a que la Agencia Estatal de Meteorología predijo que iba a ser el invierno más seco de la historia, pero es que resulta que todo en esa frase está mal. La EMET lo que dijo es que iba a ser un invierno seco con una probabilidad de entre el 50 y el 40%, y lo ha sido, porque como acabo de decir, estas lluvias de marzo ya contabilizan las de primavera. Entiendo. Bueno, dicho todo esto, me preguntabas si las lluvias de este marzo son normales. Pues para nada. En España no es habitual que llueva tantísimo en marzo, ni mucho menos. El mes más húmedo, climatológicamente hablando, es noviembre, seguido de octubre, enero, abril y ya en quinto lugar aparece marzo. Ajá. A pesar de la fama que tiene la primavera, de lluviosa, ¿no? Abril, aguas mil y todo esto, las estaciones más húmedas son el otoño y el invierno, por este orden. Victoria, ¿y este marzo tan raro había sucedido alguna vez o es algo efectivamente muy extraño? Pues a ver, sí que había sucedido antes y más. Lo que ocurre es que, Silvia, tenemos una memoria meteorológica muy corta todos, porque esto lo hemos vivido todos. En marzo de 2018, que fue el más lluvioso de la serie histórica, se recogieron 162 litros en todo el mes. O sea que sí, ha ocurrido antes. Vale, volvamos al presente, volvamos a 2025. Antes me contabas del invierno, los cambios que se han producido en la estación del invierno. ¿Qué pasa con la primavera? Pues según las predicciones estacionales, pero espera, Silvia, mejor nos lo cuenta el experto Rubén del Campo, portavoz de la EMET, a quien le pedí ayuda por WhatsApp. Vamos. Lo más probable es que la primavera del 2025 sea más cálida de lo normal en todo el país. Es una probabilidad de entre el 60 y 70% en la mayor parte del territorio, pero incluso mayor, superior al 70% en las zonas costeras de la península y en los archipiélagos. Por tanto, Silvia, la previsión es a una nueva primavera cálida, porque en España esta estación se está convirtiendo en una nueva sucursal del verano. La última primavera fría fue la de 2018, por lo que ya van 6 más cálidas de lo normal. Según un estudio climatológico de la EMET, la llegada del calor del verano, fijado en el momento en el que los 30 grados se instalan ya en los termómetros, no es que aparezca un 30 suelto, sino ya hace 30 grados de manera habitual, esa llegada se ha adelantado entre 20 y 40 días por término medio en los últimos 71 años. Y no solo el calorcito de la primavera, del ya casi verano, sino que el calor extremo también llega cada vez antes. Estuvimos al borde de sufrir una ola de calor en mayo de 2022 y de nuevo en abril, todavía antes de 2023. Tienes razón, Victoria, en eso de que la memoria es corta, porque yo no recordaba nada de esto. Hemos repasado el invierno, la primavera, pero dame un momento y enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy hoy con mi compañera Victoria Torres, responsable de los asuntos meteorológicos en El País, hablando de si podemos decir ya que en España no tenemos estaciones tal como las conocíamos. Me has confirmado, Victoria, muy tajante, que eso es así, pero por lo que me has contado de cómo son las últimas primaveras y los últimos inviernos, ¿vamos a un clima de 2 estaciones? Pues esa lamentablemente es la tendencia, Silvia. Como dice precisamente Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, quien hemos escuchado un momento antes,
España va camino de tener 2 estaciones, verano y casi verano. Ya. Por eso le pedí también que se explicara. Vamos a escucharlo. Si exageramos un poco, casi podemos decir que en España en el futuro habrá 2 estaciones, pleno verano y verano. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero en realidad sí que se está notando una subida de las temperaturas en las 4 estaciones del año. Pero en la que más se nota es en el verano, precisamente. Esta estación, las condiciones estivales, desde luego, están ganando terreno, le están comiendo días, o mejor dicho, semanas a la primavera. Se estima que actualmente las condiciones de verano aparecen 4 o 5 semanas antes que a principios de los años 80 del siglo XX. También le está comiendo terreno al otoño, no tanto como a la primavera, pero en definitiva que podemos decir que los veranos actuales en España son un poco como el primo de Zumosol, ¿no? Son un poco abusones y, como digo, les están comiendo el terreno tanto al otoño como especialmente a la primavera. Victoria, y más allá de la broma con Vivaldi que hemos hecho al inicio, me parece que tenemos que hablar de las consecuencias. Cuéntame. El problema aquí es que nos gusta mucho que haga buen tiempo, entendido buen tiempo malamente, porque haga calor todo el año, pero eso no es para nada una buena noticia, porque las consecuencias para la vida son catastróficas. Los ecosistemas necesitan que haga el tiempo que tiene que hacer, claro, y no otro, para poder sostenerse. Es lo que pasa, por ejemplo, con el almendro, un árbol considerado centinela porque enciende todas las alarmas de los expertos en cambio climático, ya que adelanta su floración año a año por culpa de los inviernos cálidos, lo que conlleva una pérdida de las cosechas y una menor producción y calidad de la almendra. Y no solo es que haya cultivos que vayan a tener que subir de latitud en un futuro, ya se están trasladando muchas bodegas de la zona de Francia a Inglaterra, que es la nueva Francia del vino. Wow. Es también, por ejemplo, sin ir más lejos, cómo afecta a las plagas. El calor hace que los ciclos de reproducción de ciertas plagas se acorten, por lo que se reproducen más y durante más meses. Y encima estas larvas y estas crías tienen menos mortandad porque no hace frío. Por no hablar también de cómo nos afecta a las personas. Estos días leíamos precisamente en las páginas de la sección de ciencia cómo afecta la inestabilidad climática el estado de ánimo, cómo nos afecta psicológicamente, y eso es otra consecuencia. Pero hablando de consecuencias, no puedo no pensar también en las danas. Victoria, tenemos todavía muy reciente la de Valencia. ¿Van a ser más frecuentes? Sí, claro que sí. Más frecuentes y más potentes. Ya lo están siendo, de hecho. Pero lo primero que hay que hacer es quitarle a la dana la carga de tragedia que tiene ya, porque una dana es un fenómeno natural de nuestro clima que no tiene por qué tener consecuencias tan sumamente catastróficas. Ya. Es que en este caso se sumaron muchísimos factores. El problema es que el cambio climático está dopando a las danas, las está haciendo muy intensas, porque al aumentar la temperatura del agua del Mediterráneo hay mucha más energía, más gasolina disponible. Ya. En general, el cambio climático se traduce en más fenómenos extremos, más intensos y más frecuentes. Y no solo hablamos de las danas y de las olas de calor, también de sequías, inundaciones y sucesos extraordinarios relacionados con el frío como Filomena. Victoria, para acabar y ampliando un poquito el foco, ¿qué hay de otras latitudes? Porque esto de estaciones que mutan, menguan o se solapan no es algo que afecte solo a España o a Europa, ¿verdad? Por supuesto que no. El daño es global. El clima de todo el planeta está alterado, ya es otro, lo dicen todos los meteorólogos. Pero ojo, porque Europa es el continente donde el calentamiento es más rápido, lo que pone en riesgo los ecosistemas, la alimentación, las infraestructuras, el agua, la salud de las personas. Fíjate, Victoria, que hemos empezado con Vivaldi y nos hemos tenido que poner serias, como no podía ser de otra manera. Y qué importante es esto que estás haciendo hoy aquí, que es que hagamos memoria climática. Es fundamental, Silvia. Te espero pronto, gracias. Gracias, hasta luego. El diseño sonoro de este episodio es de Nicolás Chabertidis y de David Gutiérrez. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Victoria Torres. Gracias por escuchar.